Hola, ¿qué tal amigos, alumnos de Cali Mexica? Pues hoy estamos otra vez más en un podcast aquí con Ame Siguat, la maestra, un gran honor tenerla aquí con nosotros, Marisela Ugalde, y Xochipilli que nos acompaña otra vez, y yo, Miquitecat, pues aquí apoyándolos. Y pues, maestra, no sé si nos puede ayudar a brindarnos un poco más sobre este gran tema de la filosofía y las artes mexicanas, artes marciales, que usted tiene un gran camino ya recorrido. Muchas gracias. Pues primeramente saludar a todos los que nos estén escuchando y pues agradecer el interés por un tema tan crucial en la actualidad y en nuestro país sobre todo, como es el volver a recuperar la dignidad guerrera que por tantos años nos habían negado a la hora de hablar de una invasión, de una conquista, de una derrota, y que por 500 años prácticamente, y mucha gente, todavía mucha gente lo maneja de esa forma. Fuimos sobajados, fuimos violados, fuimos robados, entonces todo es para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Hace algunos años tuve el gusto de leer un libro que se llama La invisibilidad del Japón y darme cuenta que las artes marciales tradicionales llegan al mundo después de una derrota en la guerra mundial, cuando Hirohito sale al balcón a decir que hemos perdido la guerra y somos prácticamente pues rehenes de los Estados Unidos. En ese momento se juntan samuráis, Itachi, Sony, Mitsubishi, o sea, les suenan los nombres y cambian la katana por una pluma fuente y empiezan a hacer negocios internacionales. En ese momento te das cuenta cómo las estrategias de guerra no solamente son en un ring o en un tatami. Las estrategias de guerra deben ser abiertas para dignificar. Y una frase que me encantó que decían, y lograremos que el mundo se arrodille ante los íconos japoneses. Nosotros, ¿qué pasó? Teniendo una cultura tan maravillosa, ¿sí? Hemos dejado que la ignoren, la cambien, la utilicen. Por ejemplo, el icono de águila y jaguar lo han utilizado en aviación, en empresas, en papeleras, en cantidad de cosas, y la gente no sabe qué significa el águila y el jaguar. Claro, Sí. sin duda, pues yo creo que eh, uno de los principales problemas por los que estamos pasando en cuanto a la dignificación del guerrero es principalmente que nosotros mismos como mexicanos estamos en una negación y estamos en una negación de darnos cuenta que pues a pesar de todo lo que ya conocemos que pasó con la caída de México Tenochtitlan, pues seguimos aquí, ¿no? A pesar del tiempo, los guerreros seguimos aquí, somos guerreros que hemos adoptado otros estilos de vida, pero nuestra filosofía, nuestro conocimiento, nuestra calendárica sigue, ¿no? Y prueba de ello son incluso tener la oportunidad de estar en escuelas como Cali Mexica, ¿no? Que recupera mucho esa parte donde podemos aprender desde la lengua, la filosofía, la medicina tradicional y todas las cosas que, entre comillas, quedaron olvidadas, ¿no? Como lo quiere ver mucha gente. El problema es de que el mexicano como tal está acostumbrado a dignificar a otros países, pero no dignifica lo que es propio de nosotros, ¿no? No quiere darse cuenta que sí está, que sí existe, y pues bueno, para prueba tantos años de trayectoria, maestra. Sí, ¿no? Y hay algo que es bien importante. No manejar la caída de Claro, Tenochtitlan. Fue la entrega de Tenochtitlan. Tiene una connotación diferente, radicalmente diferente. Una es, ay, se cayó, está como el nombre de Cuauhtémoc, que el águila que cae. No, señores, no es águila que cae, es águila que sí, desciende. Y precisamente en ese término tan importante, ¿sí? La entrega de México Tenochtitlan es como cuando se entrega una ofrenda, claro. como cuando al final de, ¿qué les diré? Al final de una fiesta, al final de una celebración muy grande, Se se llevan va el adorno, ¿no? exactamente. No, o hacen la estampita o Sí, claro. hacen la cajita El con el recuerdo, ¿no? Recuerdo. recuerdo.
México Tenochtitlan fue la recopilación de las grandes culturas ancestrales en un solo sitio. Y yo muchas veces lo trato de que las personas que no saben de nuestra cultura la entiendan, como cuando los monjes, los tibetanos, por ejemplo, hacen esas ofrendas en sal de colores y hacen unas mandalas, la cosa más preciosa que se puedan imaginar, y se tardan días y días haciéndolo con unos aditamentos así. Cuando se ve hacer eso, dice uno, qué barbaridad, porque es una cosa tremenda, y a líneas de colores y florecitas y caminos y rumbos, los 4 rumbos marcados. Y en el momento en que la ven esplendorosamente hermosa y perfecta, oh, suenan sus instrumentos, sus trompetas, y llega un monje con una escoba y ay, se siente, o sea, si uno como espectador siente así de, Sí, claro. uy, imagínense los guerreros ancestrales, saber que esa gran ciudad esplendorosa que parecía de magia, porque cuando llegan los españoles y lo ven desde el paso de Cortés, entre los volcanes, dicen que parecía de cuento, perfecta, preciosa, urbanizada, con calzadas, limpia, ¿sí? Y esos hombres, esos sabios guerreros, saber que era la ofrenda, que iba a ser destruida. Claro, y hay parte de crónicas que Caramba. resguardan, ¿no? De que hablan que mucho tiempo antes de que se entregara Tenochtitlan, las principales élites, que son los Jaguar y los Águila, bueno, empiezan a caminar y se resguardan en el estado de Guerrero, ¿no? Y Sí, incluso el glifo del estado de Guerrero es un guerrero jaguar, ¿no? exactamente. O sea que los abuelos ya sabían lo que iba a pasar y mandan a los rumbos a gente de conocimiento para resguardar, Claro. conservar para este tiempo. Sí, es sorprendente, ¿no? También como, bueno, nosotros que somos un poco más jóvenes, enterarse de eso y ver cómo alabamos o vemos como ídolos a grandes culturas como espartanos, samuráis, romanos, Sí, diferentes tribus de guerreros y no aprovechar lo que no es nuestra cultura, aprovechar lo que es ser o fue un guerrero jaguar, un guerrero águila, un guerrero sixímil, o sea, saber todo sí, ese tipo de cosas y desaprovecharlo, dejarlo como al aire, pues es muy claro. triste, ¿no? Como uno como mexicano no fortalecerse y decir, no quiero aprender la cultura samurái, no quiero aprender ninguna otra cultura, sino la La mía mía, propia claro. y empezar por eso, Pero hay una rescatar cosa que eso. es bien interesante y a mí me parece el comentario que haces muy apropiado para comentar que si tú no conoces la riqueza de otros lugares, no puedes apreciar en su totalidad la riqueza propia. Cuando nosotros en determinado momento, y yo se los comento como artista marcial, a mí me gustaba mucho el sai japonés o el jite, ¿sí? ¿Qué pasa? A la hora que dábamos exhibición, el sai sé manejarlo, para qué es. Y a la hora que veo vasijas con guerreros con cuernos de venado y tengo un cuerno de venado en la mano, inmediatamente fue pum, pum, ¡ay! Ahí está el movimiento. ¿Por Claro. qué? Porque la mecánica, los dedos son maquinaria perfecta, exacta. Y la Entonces, mecánica corporal, ¿no? exacto. Es muy curioso, pero cuando nosotros empezábamos como a manipular el macuahuit, el cuaulol y todas las armas, nos decían, es que ustedes ya lo habían hecho, ¿no? Ajá. Y creo que por inercia en el instinto de todo el mexicano es guerrero, ¿no? Y para prueba Sí. está el box, está La lucha la lucha libre, libre. donde Sí. somos, por ahí platicaba con un amigo francés, que le mando saludos, este, él me decía, es que la lucha los mexicanos la aprendieron en Francia, y le dije, no, No. le dije, los franceses lo aprendieron de De los México. Le dije, mexicanos. porque si hubiera sido al revés, el punto de encuentro sería Francia y es Sí. México. Sí. Curiosamente, mandan a gente de Japón, De gente de Estados Unidos a todos aprender en lados. México, porque el mexicano es guerrero por naturaleza, ¿no? Sí. Es algo que corre por nuestra sangre. Somos creo que una cultura, y eso habla mucho de la impecabilidad del guerrero, porque somos
una cultura que somos demasiado humildes. Creo que el mexicano, perdón, nunca te va a decir o te va a recibir de una mala manera, ¿no? Siempre somos como muy amigables, ¿no? Somos de ofrecer, de ayudar, de estar, ¿no? Pero creo que en una cuestión de guerra, el mexicano es guerrero, ¿no? Es muy, muy guerrero y no tan solo hablamos como la parte del guerrero del solo hombre, ¿no? También hay mujeres y hay mujeres medicina y pues creo que eres prueba de ello también en esto. Bien. A ver, Es platícanos. que aún sigo nerviosa. Pero no, más bien yo me quedé pensando que yo siento que tenemos miedo. Tenemos miedo de seguir, no es que no quisiéramos, no es que no querramos conocer nuestra cultura, es que tenemos miedo de pensar que estuvimos todo el tiempo equivocados. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una persona mayor que no sé si puede decir Dios, pero que les meten tanto la idea de que son dioses, de que quieren tener miedo a estar equivocados, de que no son dioses, porque toda su vida han vivido de eso. Entonces, para mí fue más fácil a decir, no, son dioses, y pues de quitarme esa idea, porque pues ahora sí que hay gente a mi alrededor que me han dicho, mira, las cosas no son así, tienes que estudiar primero desde lo más básico hasta luego ya para que ya puedas decir, tú, son dioses y tú crees en lo que tú quieras creer, pero antes de hablar tienes que primero conocer. Y a mí me pasa mucho con gente que ya es mayor que se aferra porque tiene miedo de que esto, o sea, De que la maten, porque Ajá. viene genéticamente de generación ajá, en porque es que generación. tiene tanto miedo de que estén equivocados, de que es que nunca fue eso. Y Entonces, es que nos someten con los frailes, con la iglesia, y luego con una inquisición, que si no creías en Dios y te de mataban hecho a y mí te me pasó, torturaban. perdón maestra, a mí me pasó que cuando me empezaron a mí a decir lo de la cultura mexica y todo, dije, a ver, y yo se lo intenté decir a una persona que era testigo de Jehová, que venían a mi casa, y yo, Ay. sí, pero pero es que explícame, digo, porque así como a mí me explicaron, digo, tú explícame cómo va eso. Y me dijo, es que si tú no crees, te puedes ir al infierno. Y yo, Ay, por Y favor. te voy a admitir, yo sí tenía miedo, porque a mí en ese momento, pues a mí sí me habían metido lo de la religión, y yo, Ajá. ay, es que no me quiero morir. Me voy a Yo no me morir. quiero ir por allá, y, o sea, yo sí quiero ver a mi familia, si me muero, si se va para allá, yo quiero ir allá. Pero luego me van a decir, es que mientras más miedo tengas, no vas a poder avanzar. Definitivo. Entonces yo así de, ay, es que sí, pero ¿cómo sé cuál es la correcta? Vencer el miedo. El Claro. miedo es natural, o sea, todos tenemos miedo de muchas cosas. Ahora, la cosa no es paralizarte con el miedo, la cosa es transformar el miedo en estrategia y en fuerza. Precisamente tenía poquito que platicábamos eso nosotros. Uno de mis profesores bueno, se llama Alexandre Pequeno, es de Brasil. Yo le preguntaba, dentro de una de las clases, yo le decía, mestre, ¿cómo nos quitamos el miedo, no? Porque pues, siempre al momento de subir y ya estar en el momento de que vas a pelear, entra no el miedo, sino el nervio, ¿no? Entra un nervio muy fuerte en ti y muchas veces te paraliza, ¿no? Y él me volteó a ver y me sonrió y me dijo, ¿te gusta esto? Le dije, sí. Me dijo, entonces disfrútalo. Claro. No le tengas temor ni nervios, sube y disfruta y haz lo que tú sabes hacer porque para eso te estás preparando. Y pues curiosamente es eso, nos han inculcado o venimos de algo donde tienes que ser recto por esto y por esto, ¿no? Simplemente las escuelas, ¿no? Hoy en día la escuela es como muy lineal para todos, ¿no? Todos los niños tienen que aprender todo, ¿no? Pero en realidad los niños no saben si a lo mejor ese niño es bueno para dibujar, ¿no? Y a él le gusta el dibujo y ese es su trabajo, ¿no? O a lo mejor el niño es bueno para pelear, ¿no? Pues también era como parte y ir como viendo esas cualidades que ahora ya no nos dejan, ¿no? Y poco a poco como que nos lo han ido ahí aventando y se ha ido rezagando. Y por la parte de los dioses y todo ese contexto, el error es de que no nos alcanzamos a dar cuenta que tanto las fuentes históricas como la tradición oral resguardan gran conocimiento. Y las fuentes históricas no aceptan la tradición oral y la tradición oral no acepta las fuentes históricas, cuando en realidad creo que todos tenemos mitades a medias y solamente entre ambas podemos ir como uniendo lazos y generar algo que sea originalmente verdadero. Pero es esa parte, ¿no? La misma que, por ejemplo, nos han inculcado de seguir un camino recto, de no preguntes el más, no, el conocimiento, siempre lo han dicho, el conocimiento es poder. Y nos quieren tener en un camino recto donde siempre es, conoce esto, ten fe en que sigue este camino y vas a llegar a lograr todo lo que quieras. Y no, y cuando empiezas a salirte pues, del rebaño, empiezas a ser la oveja rebelde, te das cuenta que hay un mundo muy grande, o sea, un mundo donde aprendes desde lo más simple y lo aprendes a disfrutar
hasta lo más, a lo mejor también más malo, porque ese es un conocimiento también Claro, que si te no ayuda. conoces lo negro, ¿cómo vas a apreciar lo blanco? Si no Exactamente. conoces, déjenme platicarles que mi jefe, el capitán Andrés Segura, en alguna ocasión, pues él practicaba, era un hombre de conocimiento, ¿no? Que les dicen brujos, y qué maravilla de conocimiento tenía. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo era todo bueno, ¿no? ¿Cómo, no? Curar, sanar, tará. Y me acuerdo que en alguna ocasión dice, hay veces hay que hacer diabluras, hija. Y yo dije, ¿cómo diabluras? Me dice, ¿tú manejas? Sí, sí, jefe. ¿Y sabes meter reversa? Sí. Claro. Dice, pues en el conocimiento de la energía se maneja para adelante y para atrás, en blanco y en negro. Yo dije, madre mía, ¿cómo es posible que este señor me esté diciendo eso? Todavía no lo conocía muy bien. No, después es algo maravilloso. Y algo que es bien interesante, y ahí vamos, el tonal. ¿Para qué llegaste a este mundo? Habrá gente que llegó para bailar, para cantar, para pintar, para enseñar, Claro. para guiar, para pelear. O sea, definitivamente, si no, la magia de saber tu tonal, sí digo magia con un gusto maravilloso, porque te das cuenta que muchas de las personas de manera natural van escogiendo su camino porque es el que La les llama, energía, ¿no? los jala. Trae. Pero cuando conocen su tonal y conocen la profundidad de ese conocimiento, ya no puedes poner un pero a nuestra Claro. cultura. Y de Así hecho, no puedes. Cali Mexica tiene un curso muy bueno de cosmogonía. Ahorita está por iniciar. Ujú. Y pues bueno, ahí se nos ha enseñado, ¿no? Las diferentes facetas que llevan, ¿no? No tan solo la parte eh, del tonal, sino la parte a nivel pues de todo el cosmos, ¿no? Claro, Y la relación que tenemos con lo mínimo, con lo micro y con lo con lo macro, macro. claro, sí. Eso es algo que me encanta porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos nuestra cuenta del tiempo y cómo ellos lo manejaban, vamos a ver que ellos tienen los 13 cielos y los 9 inframundos. Y ahí es la cuenta exacta de los ciclos. Por ejemplo, cuando entrega nuestro abuelo Cuauhtémoc Tenochtitlan, la entrega, no nos ganan, no nos derrotan, la entrega, porque llegaba el tiempo en el que el sol era el último sol del ciclo, cuando el sol se ocultó por el poniente, ajá, y el nombre del Señor era Cuauhtémoc, que es el águila que desciende como el sol por el poniente, se atuenda y va y entrega armas, nada de que toma este cuchillo y mátame, porque iba yo huyendo. Ay, gracias por la historia, ¿no? No, el Señor va, se enfrenta y le dice, aquí está. ¿Sí? Y Claro. ahí empezaba el ciclo maravilloso del jaguar. Y el jaguar es un 9 periodos de 52 años, es la gestación de los que estamos aquí, es la gestación del nuevo renacer, del Ir a la nuevo... oscuridad para crecer abajo y florecer, ¿no? Exactamente, entonces ahorita estamos, híjole, imagínense un huevito un huevito, ¿no? Un huevo de águila, ¿verdad? Cuando acaba de eclosionar y cómo sale la aguilita y todo, ay, con las plumillas ahí apenas tienen plumas, tienen así como pelucita, Sí. todos flacos, con el picote así grandote, son feas las águilas cuando acaban de nacer. Estamos en ese periodo, en esta cultura maravillosa, en este México, y bueno, ustedes ya, yo ya no, yo ya me voy. A mí me tocó, en determinado momento pasar la palabra, Claro. pero ustedes son las águilas que tienen que sacar esas, no ponerse plumas, sino sacar esas plumas para dar un vuelo maravilloso para este país pluricultural. Afortunadamente, creo que el despertar del mexicano va creciendo, ¿no? En general, cada vez se ven eh, más gente interesada por la cultura, interesada por conocer las raíces, interesada por saber más qué fue lo que pasó, ¿no? Claro, Ya. pero más que saber qué pasó, saber, no es saber,
es recordar. ¿Por qué? Sí, ya viene nuestro ADN Ya genético, viene claro. nuestro ADN, entonces olvídense, simplemente tenemos que recordar, y recordar viene de corazón. Sí. Por eso nuestros abuelos manejaban rostro, corazón. Los frailes nos cortaron el ombligo y el sexo, porque todo se manejaba en cuatridad. Rostro, corazón, ombligo, sexo. Ombligo es ¿cuál es mi linaje? Y nosotros a nuestros abuelos no los hemos visto como linaje, los hemos visto como lastre, ¿no? De que, ay, no, mi abuela... No, y incluso ya muchos reniegan, ¿no? Yo no vengo de ahí, ¿no? Sí, no, yo vengo de Alcurnia, Sí. no, mis padres son franceses. Sí, claro. Sí, entonces estamos viendo que ahora, ay, qué feo lo voy a decir, pero bueno, vemos esos grandes centros comerciales que venden perfumes franceses y te venden una mugre bolsita de este tamaño Sí. con la marca Pururú, carísima, les están viendo la cara de turistas a los mexicanos. Claro. Porque en el momento en que se enteren de lo que es México y su cultura, en ese momento van a tener una visión amplia de lo que tienen que hacer. Claro. Es una obligación para los mexicanos volver a poner a su cultura en su lugar. Y de muchas maneras, en medicina, en arquitectura, en astronomía. Un saludo, por favor, para César Morlán. Mis respetos para ese hombre que se ha dedicado a investigar la cuenta calendárica coincidente con los ciclos, con los eclipses, y esos mexicanos necesitamos, por favor, esos mexicanos los necesitamos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, no trae una pluma, no Claro, trae no. nada. Sí, claro. El señor es un empresario que ama a su país, se interesó por su cultura y está haciendo maravilla. Es lo interesante de este tiempo es el propósito, el llegar a un lugar, así sea arrastrándome, así sea a caballo, así sea en Ferrari, así sea como sea, llegar al propósito de poner a nuestra cultura en el lugar que le corresponde. Claro. Sí, no es perder esas metas, ¿no? Y como lo dice, es muy triste que a lo mejor ya ahorita alabamos, como dice, un perfume, el ejemplo, ¿no? Ir a las grandes centros comerciales, que muchas veces yo antes de llegar aquí era como de, pues sí, wow, es un gran centro comercial, ir a lo más grande y decir, vamos a ir a algo de, no sé, las pirámides que están mal dichas, ¿no? También, y que no lo han... Nuestros centros cultural, ajá, ceremoniales, porque están puestos en lugares que te van a mover algo. Y es que desde eso, o sea, desde que nos lo inculcan en la escuela de las pirámides de México, ¿no? Y todo el mundo, vamos a las pirámides. O a las ruinas. Ajá, a las ruinas, sí. Desde ahí te das cuenta qué tan mal estamos que nuestra propia gente o las propias escuelas te educan a no saber qué es lo que tienes. Pero hay algo bien interesante, y yo lo digo públicamente, ¿sí? Te dejan meter una bolsa de naranjas o un refresco de cola o lo que sea, pero si tú llevas flores y llevas un caracol, no te dejan meterlo. ¿Por qué? Hay gente que va y deja bolsa de papitas y bolsa de churritos y basura y media, ¿verdad? Y cuando va una persona que, caramba, a mí no me han dejado entrar con un vestido bordado, un vestido de nuestra cultura, no me han dejado entrar con cuatro flores de los 4 colores, de los 4 rumbos, y inmediatamente no puede pasar con las flores. Yo, ¿por qué? Sí, claro, yo tengo una amiga que le pasó, ella igual toda la vida, todos los días, viste igual con con ropa tradicional, de su vestir de ella, o sea, ella dice, yo me he visto así, y le tocó que fue una zona arqueológica y le dijeron, no, es que no puedes pasar así, y le dijo, ¿por qué? Pues es que vienes así, vienes vestida, pues es que yo así me he visto, es la ropa de nosotros, la ropa tradicional, Sí. ¿Por qué vienes tú así? No, pues es que es mi ropa que me exigen aquí, pues es que yo me he visto así, y no la dejaron entrar, ¿no? No, Entonces... bueno, hay un jefe wixárika que no lo dejaron entrar con un atuendo hermosísimo, y no lo dejaron entrar y se quejó. En la guerra dicen que, en el amor y en la guerra todo se vale, ¿sí? Y
En la guerra hay algo que se llama camuflaje, que no te detecte. Claro. Simple y sencillamente, ahí sí lo voy a decir. Cuando vivía yo en Estados Unidos y regresaba yo al país, ¿sí? Yo salía a Estados Unidos con mis perlas y mi collar de perlas y así muy acá, y pásele, no me decían absolutamente nada. Y cuando regresaba de jeans, con tenis, con una playerota, sin pintar, con el pelo nada más así agarrado, y a la entrada no me decían nada. Pásenle, sí, Sí. claro. ¿Sí? Entonces, saber camuflar es algo bien importante. Bien, no vas a perder tu corazón y tu esencia. Claro, ¿no? Si me ven ahorita, yo estoy muy cosmopolita, ¿verdad? Hablando de mi cultura, hablando del amor que le tengo a este país, a lo que tenemos que hacer como mexicanos, porque es el momento de la guerra. Y sí lo digo con mucha conciencia, es el momento de la guerra. ¿Por qué? Así, y lo he dicho en algunas veces en filosofía, ¿sí? La metáfora de Huitzilopochtli naciendo adulto y armado con el conocimiento de los astros en la mano, con los 400 que querían acabar con él, ¿sí? Estamos viviendo ahorita ese momento. ¿Por qué? Porque esos 400, ¿verdad?, quieren acabar con la madre tierra. Ahorita estamos a punto de una guerra nuclear y nos tienen con el petate del muerto, ¿no? Ya la guerra, ya la destrucción. Sí nos quieren destruir, pero Huitzilopochtli oyó, preguntó, hizo estrategia y en el momento del nacimiento pues echó al que estaba más cerca de ellos. No estoy hablando que vamos a matar a nadie, ¿verdad? Obviamente, pero estamos hablando que debemos tener una inteligencia cultural para poder enamorar a la gente que no conoce nuestra cultura. Nos decía un general, ahora que fuimos a grabar igual con Arme Chica y a las fuentes de Nezahualcóyotl, nos decía que el trabajo del guerrero, Ajá. que en tiempos de paz nos preparamos para la guerra y en tiempos de guerra nos destinamos para la paz. Definitivamente. Entonces, que eso es lo que Sí. ahorita se tiene que trabajar. Creo que nosotros hemos hablado de que el guerrero, la palabra guerrero se utiliza en muchos aspectos de la vida y todos son correspondidos porque a lo largo del mismo día haces una guerra de voluntad, guerra de lo que quieras, pero se hace una guerra. Nosotros hemos hablado como de esa parte, pero hemos tratado de como de profundizar que el guerrero, independientemente del plano en el que esté o de lo que trabaje, se tiene que preparar, porque en el momento que se tiene que guerrear es cuando tienes que sacar tus cartas y decir, esto es lo que yo soy Aquí por es. esto, esto y esto, y esto es lo que Exacto. me toca, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Y cada día, desde el momento en que nos levantamos, es una guerra. Y las guerras internas son terribles. Las peores. Más Son difíciles, las sí, claro. peores. ¿Sí? Sí, y es eso, ¿no? Al final de cuentas, obviamente ahorita no vamos a salir con nuestro chimá, nuestro macahuite a la calle, pero sí vamos a salir con conocimiento, con estrategia, con saber todo eso. Es aplicar el ámbito de la guerra A la Sí. vida. a nuestro día a día, al Exacto. saber cómo pasar desapercibido en días que no quieres que nadie te vea o te moleste, Exacto. el estar alerta cuando vas a un lugar peligroso o Claro. donde no conoces a nadie, ¿no? Sí. Es todo ese ámbito de la guerra, pasarlo a nuestro día a día, es cambiar esa perspectiva que tenemos de, es que no somos guerreros, todas son guerreras, Sí, o sea, sí. y creo que algo que es súper importante es darle también ese aporte a las mujeres, a ustedes, Claro, que son claro, las, por las, favor, más- sí. las guerreras más importantes, Sí, ¿no? sí. Y es Bueno, dar a luz, ahí les platico. a eso iba, Ahí a les eso iba, platico. que dan la guerra más importante, Sí, la ¿no? de la O vida. sea, dar la vida creo que es la guerra más importante y muchas veces lo dejamos en contexto así como de, las mujeres, no, son las mujeres, ¿no? Fíjate que Entonces, hace 2 semanas, cuando di la plática sobre las mujeres guerreras,
que déjenme decirles, y una disculpa terrible, Ay, no se disculpe por eso, maestra. Es un porque sentimiento que... yo doy esa plática, miren, Sí, doy claro. esa plática y lloré al hablar precisamente de esas mujeres que están en comunidades sembrando, talando, cargando hierba, cocinando con leña, Sí, claro. bordando, haciendo telar de cintura. Esas mujeres son las guerreras que resguardaron nuestra cultura hasta el día de hoy. Hay mujeres en las comunidades, la única mujer que ha tenido una autocesárea, ella se abrió el vientre porque había perdido un hijo, fue una oaxaqueña y está perfectamente Sí, claro. bien documentado. Imagínense una mujer embarazada con trabajo de parto, con unos dolores terribles y saber que si ella no se abría el abdomen se moría su hijo y flamear un cuchillo y abrirse el vientre para sacar a su hijo sin anestesia, sin nada. Eso es nuestro país, eso es México. México en este momento se está abriendo el vientre, ¿sí? Todas las personas que están queriendo cambiar una forma que nos está contaminando y que nos está esclavizando, es momento de cambiarla. Es momento de esperar que nazca este país con la fuerza y con la salud que deben hacer. Claro, sin duda. Uh-huh. Realmente yo vengo también de una mujer guerrera y que siempre hablo como mucho de esa parte porque les comentábamos que la imagen, por ejemplo, de mujer débil yo no la conocí, ¿no? Porque en mi caso siempre fue como la parte más fuerte, ¿no? Más recia, ¿no? Y yo siempre he sido como de una idea que ahora el equipo la ha ido adoptando, que la mujer siempre está acá, ¿no? Nosotros realmente somos complementarios uno de los otros, porque pues ni uno es más ni el otro es menos, somos un complemento, pero siempre sí hay que darle ese valor que la mujer lleva, ¿no? Y que la mujer es guerrera por naturaleza y yo creo que son mucho más guerreras, ¿no? Y para prueba ahí están, Sí. yo hablo mucho de los deportes, ¿no? Pero para prueba ahí está, o sea, cuando se suben a dar las mujeres es así como de, wow, ¿no? Nosotros como hombres todavía somos como más cautelosos, ¿no? Y efectivamente las que resguardaron parte de todo este conocimiento en su gran mayoría son las mujeres, Sí. simplemente hay que ir a las comunidades y uno se da cuenta de la manera en cómo se dirigen a la tierra, cómo lo hacen, con el amor que lo hacen, porque cocinan con amor, ¿no? La Y realidad es rico, eso, sí, además. por Su eso, sazón yo tan creo que por eso rico. sabe rico, ¿no? Sí. La parte No, porque ahora todo se compra, sí, todo Sí. se enlata, en bolsita, en sí, y ahora ya es más rápido, ¿no? Sí, no, Sí, ya es sin amor, ya es practicidad, ¿no? Y ese amor lo ha conservado la mujer de comunidad, llegar a una población, llegar a un lugar en donde en día de mercado bajan con sus atados de hierbas, de comida, de frutas, esas canastas que bajan, Ujú. que la fruta sabe a fruta, por Dios. Cosechado por ellos mismos, ¿no? Más que Exacto. nada, sí, ahorita pues ya todo es muy con conservadores, Sí. ya todo es de Pesticidas. sellos, pesticidas, Sí, y sí. digo, y ahorita está muy fuerte, pues ya que quieren meter muchos productos que ya ni van a estar concentrizados de que lo revisen, ya no va a pasar por una orden de Profeco de que No, tengan que y cumplir ahora nos quieren cosas. vender carne artificial. Yo me acuerdo de aquella película que se llamó Cuando el destino nos alcance. Ustedes, yo creo que No. ni idea tienen de No, esa no, película. no. Sí saben quién es Charlton Heston, Sí, el sí, artista. sí, sí, sí. No, Sí. pues No, no. ya creo que Yo eso soy ya, del siglo antepasado, Sí, sí. ¿verdad? no nos tocó No, mucho eso. fue Perdón. una película futurista, que así veían el futuro, en donde había tanto enojo en la gente y tanta manifestación que llegaban como con unos trascabos y a la gente así ¡pua! La levantaban y ¡pua! La Para aventaban, atrás. pero toda esa gente se iba a un procesador de alimentos y hacían como croquetas de perro, como galletitas, ¿sí? Que eran las croquetas verdes y las azules.
Es lo mismo que ¿cómo se llamaba la película esa que te daban la pildorita azul o la verde, ¿no? Es, a ver, tú escógele, ¿qué quieres ser, no? Y ya era tan terrible la cuestión que hacían ese tipo de comida porque no había alimento, ya no había, la tierra ya estaba totalmente desgastada, Muerta. ya no había agua, el tener en tu casa una plantita era así como tener lo más valioso, ¿verdad? Porque ya no había nada, todo estaba yermo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Procesaban a esa gente para que la gente tuviera que comer. Y a mí No, me tocó algo muy chistoso y quizá Adrián ya ni se acuerde, pero la primera vez que yo, por ejemplo, platiqué con él, llegamos como a un punto donde él me dijo algo, me dijo, va a haber un momento en que nosotros tengamos que regresar a las comunidades a aprender no, ya es el momento. cómo va a salir, pero eso me lo dijo pues hace rato, ¿no? Hace ya algunos años, y ahorita es el momento, ¿no? Es así, y yo lo tengo como bien presente y ahorita que veo todo esto digo, Pero estamos hay ya en una esta cosa, hay parte, que ¿no? ir a aprender, porque lamentablemente, ay, perdón, muchos grupos New Age, ¿verdad? Llegan a las comunidades a querer enseñarles a hacer payasitos, a hacer acrobacias, a hacer teatro, a contaminarlos. Claro, Tuve experiencias cuando yo caminé en la fiesta de la planta medicinal, de llegar a comunidades, ¿verdad? Porque el jefe Andrés Segura pactaba con lugares claro. y bajaban los curanderos a dar su testimonio y la mayoría eran de niños que habían tenido experiencias raras y que sabían curar y bueno, eso es otro tema. Pero se hacía la planta medicinal y era aprender de ellos, aprender. Pero en determinado momento llegábamos a un lugar y veíamos a esas jovencitas con sus trenzas, sus atuendos hermosas. Llegábamos 3 años después y ya las encontrábamos con ombliguera y con... Claro. ¿Por qué? Porque ya la habíamos contaminado. Es Entonces, que para nosotros debe ser, perdón, la joya a cuidar, nuestras comunidades indígenas. Es que el problema es que yo también estaba hablando una vez con mi mamá, que queremos que la gente se adapte a lo que nosotros conocemos, pero no nos podemos adaptar a ellos No, porque por alguna razón no queremos. Pero porque ahorita que comentó eso también mi mamá había visto un caso de que, pues, así una chica que también tenía, bueno, tenía un cabello bien súper largo y se vestía muy bonito, pero nada más conoció gente que no, y cambió, y mi mamá dijo, es que se adaptó, ellas hicieron que se adaptara a ella, ellas nunca, las chicas que la hicieron así, nunca le permitieron que la otra chica les hiciera conocer lo que ella conocía, o sea, bueno, les hiciera saber lo que era tener este cabello largo, lo que era vestirse así, nada. Sí. Pues sí, luego, porque somos tan acostumbrados aquí ahora sí en la ciudad, perdón, Claro. a destruir, a consumir sin entregar nada, pero en las comunidades es más fácil de que te enseñen ellos, pues sí, pero tú comes, pero también tienes que dar, porque pues no todo te va a llegar así de fácil. Claro. Porque también... Es esto, ese movimiento, ese intercambio, pero con algo que es muy importante, respeto y armonía. Yo no voy a cambiar al otro, ni yo voy a querer ser el otro. Claro. Así es que eso es muy, muy importante. Ya Adrián nos está haciendo así de que ya estamos terminando, pues. Pues maestra, pues muchas gracias por todo este conocimiento otra vez. Para mí le agradezco siempre aprender algo nuevo. Por ahí nos decían que un día sin aprender algo es un día perdido y creo que pues hoy aprendimos bastante. Yao, muchas gracias siempre por el conocimiento y todo lo que nos puedan aportar del arte mexica de Inyauyelistli. Muchas gracias. Y Algo tantito. Maestra, pues bueno, muchísimas gracias. Creo que hablando por la perspectiva de nosotros como guerreros un poco más jóvenes, usted es un parteaguas en este camino y nosotros realmente la tenemos en un nivel muy grande por todo lo que ha hecho. Creo que su trabajo es hermoso, es muy bueno y sobre todo lo hace con el corazón y con mucha armonía y creo que eso es algo que como guerrero a guerrero se valora bastante. Muchísimas gracias, maestro. Pues gracias a ti, que eres la Juventud Guerrera de México, y te voy a dar algo que mi jefe Andrés me dijo. El guerrero no se viste, se inviste. Eso es bien importante. Claro. Tu corazón es guerrero y es impecable, ¿sí? Pero estamos en un tiempo en el que la guerra está muy fuerte. Tú ya eres guerrero, no tienes que mostrar Claro. nada.
Muchas Sí. gracias. No, gracias a ti. Gracias. Pues esta es su casa. Mali. Muchas Ah, gracias. gracias. Ay, perdón. Ah, sí, gracias Muchas a ustedes. gracias. Bien, pues Pues nos nos- despedimos y Niman. gracias. Tlazo, Cama. Ah, sí.